Yo les voy a hablar entonces sobre el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada en mayores de 70 años, porque realmente los estudios y la evidencia son fundamentalmente en pacientes mayores de 70 años. La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada tiene una incidencia prácticamente igual que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, y la mortalidad de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es prácticamente igual a cuando la fracción de eyección es reducida. De manera que uno tiende a pensar que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es una entidad benigna, y no es así, es tan maligna como la que tiene fracción de eyección reducida. En la publicación de las guías de insuficiencia cardíaca del 2013 del Colegio Americano de Cardiología y de la Asociación Americana del Corazón, se establece que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es aquella que tiene una fracción de eyección mayor del 50%. Los europeos, la Sociedad Europea de Cardiología acaba de publicar ahora en mayo, online, sus guías actualizadas de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y reducida, y siguen manteniendo el hecho de que la fracción de eyección mayor del 50% es la que corresponde a insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, igual que los americanos, la fracción de eyección reducida cuando la fracción de eyección es menor de 40%, y entonces queda entre 40 y 50 un grupo que los americanos llaman borderline y los europeos le dicen de rango medio. Sin embargo, en los estudios clínicos siempre se han incluido pacientes con fracción de eyección mayor de 40 o 45%, de manera que la evidencia que existe no es para mayores de fracción de eyección mayores de 50, sino incluso mayor de 40%. Recordando el asa presión-volumen, recordando la clase de fisiología, tenemos acá que este es el llenado diastólico, cuando lo relacionamos la presión con el volumen, que esta es la contracción isovolumétrica, el volumen latido y la relajación isovolumétrica. El problema, en el caso de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, está precisamente acá, en la diástole. Y como vemos acá, el volumen se mantiene igual, el volumen es el mismo. Lo que va a cambiar es la presión que genera un mismo volumen. Por eso es que el problema de la precarga no es un problema específicamente de volumen, sino de presión. Es decir, es la presión que ejerce, en este caso, un mismo volumen. Y en el caso de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, el volumen latido se mantiene igual. El problema está precisamente en que el volumen de llenado del ventrículo genera una presión diferente, y esto es lo que produce el problema. Los fármacos que se han probado en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, como son los IECA, ARAS-2, los beta bloqueadores y los antagonistas de la aldosterona, se han intentado probar en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, y todos han fracasado, salvo una excepción. Así tenemos entonces esta serie de estudios. En este cuadro es del compendio o del suplemento web de la guía de la Sociedad Europea de Cardiología, pues, recién publicada, y aquí tenemos los estudios que han sido realizados. Tenemos el estudio, el PET con fracción de eyección preservada, esto es con perindopril. En este estudio falló en reducir contra placebo las hospitalizaciones y las muertes cardiovasculares. En el iPreserve pasó lo mismo, el irbesartán versus placebo falló en demostrar reducción de muertes y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. En el CHART-Preserve hubo una tendencia, pero no fue significativa, de reducción de muertes y hospitalizaciones. Y tenemos que en el ADO con fracción de eyección preservada, tenemos que la espironolactona redujo de manera significativa la relación EE', esto es relacionando la E mitral con la E tisular, pero sin embargo en el TOTCAT la espironolactona falló en reducir las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y las muertes. Luego tenemos el senior, y esta es la excepción. En el senior sí hubo una reducción significativa de muertes y hospitalizaciones en el rango de fracción de eyección reducida, rango medio y preservada, y es de lo que vamos a hablar. Luego tenemos el estudio, un subestudio de fracción de eyección preservada del estudio DIT, donde la digoxina falla en reducir muertes y hospitalizaciones. Tenemos el Paramount, donde en el Paramount tenemos que el Entresto, sacubitril, valsartán versus valsartán solo, reduce de manera significativa los niveles de NT-proBNP, pero esto no tuvo repercusión clínica. Y en el RELAX, el sildenafil no redujo de manera significativa, o no hubo cambios en el consumo miocárdico de oxígeno, de manera que todos los estudios que han sido hechos con fármacos en
insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada no han dado buenos resultados, salvo la excepción que ya vamos a comentar. Con respecto a las guías europeas recién publicadas me parece que están más ordenadas y tenemos entonces el efecto sobre los síntomas. Y el efecto sobre los síntomas, definitivamente los diuréticos reducen los síntomas de congestión tanto pulmonar como sistémico y son las drogas a usar para síntomas en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Eso lo demostró el estudio Hong Kong y en este metaanálisis del grupo Cochrane, donde se ve claramente que hay un beneficio con el uso de diuréticos en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Con respecto a las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, existen evidencias de que se pueden mejorar con nebivolor, con digoxina, con espironolactona y con caldesartán en pacientes con ritmo sinusal. En pacientes con FA no hay ninguna evidencia farmacológica para reducción de muerte y hospitalizaciones. Y aquí vemos en el estudio DIT, en el CHART-PRESER, IPRESER y en el PET-CHF que hubo reducción de hospitalizaciones, pero no así de mortalidad. Hasta ahora, el único estudio en el cual se ha encontrado una reducción significativa, en este caso de mortalidad por insuficiencia cardíaca, primero que no ha habido específicamente de mortalidad pura ningún estudio que haya demostrado reducción de mortalidad en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, pero en ancianos tenemos que pacientes con fracción de eyección reducida, preservada y en rango medio, es decir, esos que están entre 40 y 50, sí se ha encontrado una reducción de muertes y hospitalizaciones. Así entonces, recordando el estudio senior, vemos que la fracción de eyección de estos pacientes iba desde 10 hasta 80%, si bien es cierto que la gran mayoría de ellos estaba entre 30 y 34% de fracción de eyección. El punto final primario combinado de muerte por cualquier causa y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca se redujo de manera significativa un 14% con el nebivolor versus placebo. Si bien es cierto que la mortalidad por cualquier causa no se redujo, aun cuando se redujo, no alcanzó reducción estadísticamente significativa, la reducción fue solamente de un 12% en ese caso. Posteriormente, ya unos 4 años después, vemos que se publica este estudio, un análisis post-op, donde encontramos que se analiza la data en pacientes con fracción de eyección menor de 35% y pacientes con fracción de eyección mayor de 35%. Y analizando el punto final primario de muerte por cualquier causa y hospitalizaciones cardiovasculares, encontramos que hubo una reducción incluso mayor en el grupo de pacientes con fracción de eyección mayor de 35 que en el grupo de menor de 35. Y ambas estadísticas, casi alcanzando la significación estadística, aquí vemos el nivel del intervalo de confianza. Ahora, lo cierto es que ese impacto es mayor en los que tienen fracción de eyección más alta que en los que la tienen más baja. Concluyéndose entonces que el nebivolor reduce por igual el combinado de muerte y hospitalizaciones, tanto con fracción de eyección baja como con fracción de eyección preservada. Con respecto al beneficio potencial, viene dado porque reducen la frecuencia cardíaca, aumentan la duración de la diástole, que es fundamental para de alguna manera disminuir la presión diastólica final, reducen las necesidades de oxígeno del miocardio y disminuyen la presión arterial. Entonces, concretando la recomendación, en primer lugar, con recomendación 1, nivel de evidencia C, recomendación de expertos, tenemos que la primera recomendación es detectar y tratar adecuadamente las comorbilidades tanto cardiovasculares como no cardiovasculares y diuréticos para tratar síntomas. Esto es la recomendación general. Sin embargo, tal vez lo más importante en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada sea la identificación de las comorbilidades. Es la piedra angular del tratamiento. Y entre las cardiovasculares, fundamentalmente está la hipertensión arterial sistémica. Probablemente ese sea lo más importante en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con función diastólica preservada, con fracción de eyección preservada. Hay que evaluar si hay disfunción diastólica, hipertrofia concéntrica, isquemia miocárdica, fibrilación auricular, taquicardia. Siempre la taquicardia hay que manejarla, sin embargo, para aumentar la duración de la diástole, pero cuando la frecuencia cardíaca baja demasiado, 50 o menos, ya entonces pasamos al mismo problema que teníamos cuando teníamos la frecuencia cardíaca alta, y entonces son pacientes que incluso hay que tratarlos con estimulación cardíaca. Y dentro de las no cardiovasculares tenemos el sexo femenino y la edad mayor de 70 años, que son los no modificables, y por otra parte tenemos diabetes, enfermedad renal crónica, que es fundamental, anemia, deficiencia de hierro, obesidad, enfermedad pulmonar obstructiva crónica e hipertensión pulmonar. En conclusión, entonces, tenemos que eliminar los síntomas de congestión en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada se logra con diuréticos. Tratar las comorbilidades cardiovasculares y no cardiovasculares debe hacerse, identificarse y tratarse cada una de ellas, como lo mencioné antes,
disminuir la mortalidad, hasta ahora solamente con nebivolol, específicamente disminuir mortalidad y hospitalizaciones, y evitar las hospitalizaciones se puede hacer entonces, además del nebivolol, con candesartán y espironolactona, que se deberían ser las drogas a usar en el caso de que, por ejemplo, el paciente sea hipertenso, drogas que de alguna manera deberíamos estar obligados a usarlas porque son las únicas que hasta ahora han mostrado alguna evidencia. Muchas gracias.